Saludos. Arrancamos hoy con una nueva inmersión profunda en las fuentes. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un viaje intelectual y práctico que es sumamente interesante. Sí, la verdad es que es un análisis muy exhaustivo el que nos toca hacer hoy. Exacto. Vamos a explorar varios tomos fundamentales de los manuales de la ciencia del Yin en Qigong, abarcando pues desde el primer volumen hasta el noveno. Casi nada. Casi nada, efectivamente. Y todo esto viene originado por una consulta tremendamente detallada sobre las prácticas tradicionales de la energía. Quien nos escucha tiene una duda muy específica sobre el manejo de la mente y el cuerpo. Eso es. El objetivo de este escrutinio de hoy es desgranar un poco la mecánica de este sistema. Y, a ver, para poner en contexto, la persona que nos manda la consulta tiene una experiencia sólida en métodos más antiguos de Qigong. Lo cual es una base de partida excelente, por cierto. Sí, sí, totalmente. Nos describe cosas muy concretas. Por ejemplo, que practicó bastante la llamada respiración de los huesos, donde la energía, el chi, entra por las puntas de los dedos y por los huesos puntiagudos, y luego, pues pasa por todo el sistema esquelético y todo ese rollo. Métodos clásicos. Y también nos menciona la respiración de los poros, que es un ejercicio donde, al expirar, tu mente junto con el chi va hacia todas partes del mundo, el cielo, la tierra. En todas direcciones, ¿sí? Eso es. Y cuando vuelve, con la inspiración, entre por todos los poros, la piel, los músculos, los huesos y demás, hasta llegar al dantien, ahí bajo el ombligo. Son prácticas, digamos, visualmente muy ricas y con un recorrido anatómico muy, muy denso. El nivel de detalle de la consulta demuestra que esta persona no solo repite movimientos, sino que busca comprender los cimientos. Claro. Y aquí es donde surge el contraste o, bueno, la gran duda al abordar el primer nivel de Yin en Qigong. Concretamente el método de elevar y volcar el chi por la coronilla. El Penchi Wanding Fa. Ese mismo. Nos dice que en la primera y segunda sección de este nivel hay movimientos como empujar y tirar, abrir y cerrar, o subir y bajar las manos. Y nos plantea, vale, cuando la mente va hacia el universo lo entiendo, pero en esos ejercicios cuando dice volver al cuerpo o pensar en el cuerpo, ¿cómo se ha de hacer exactamente? Esa es la pregunta del millón. Claro, la gran duda es si cuando en Yin en Qigong uno dice piensa en el cuerpo, tiene algo que ver con estos ejercicios de atravesar poros, músculos y huesos que comentábamos antes. Pues a ver, para dar una respuesta precisa a esto, es imperativo establecer primero el marco de referencia que nos dan los manuales del tomo 1, porque los textos fundacionales trazan una línea divisoria muy muy clara entre el Yin en Qigong y esos métodos tradicionales taoístas o budistas que menciona la consulta. ¿En qué sentido exactamente? Históricamente, estas prácticas que involucran recorridos tan meticulosos por el esqueleto o los órganos se estructuraban como sistemas cerrados. Vale. Entiendo el concepto de sistema cerrado en, no sé, la termodinámica, pero en el cultivo de la energía, ¿cómo lo definen los manuales? Pues en el cultivo tradicional, un sistema cerrado implica que el foco primordial está en el interior. O sea, el practicante busca generar y condensar su propia esencia y su chi dentro de los límites del cuerpo físico, antes de interactuar con el exterior. Ah, claro. Como el pequeño Youtian o la órbita microcósmica. Efectivamente, la idea era que solo cuando habías acumulado un núcleo energético superdenso, estabas preparado para abrir las compuertas e intercambiar energía con la naturaleza. Era un trayecto de adentro hacia afuera. Entiendo la lógica. Creas un núcleo fuerte para no perder tu propia esencia, ¿no? Exacto. Pero, a ver, nuestras fuentes indican que el Yin en Qigong propone abrir las puertas y operar como un sistema abierto desde el primerísimo día, conectando al ser humano con el universo. Entonces, ¿no hay riesgo de dispersar la energía? ¿Cómo abordan los textos esta paradoja? Y ahí está precisamente la genialidad del sistema. Al ser un sistema abierto desde el minuto 1, no buscas manipular tu ki interno de forma aislada. Lo que haces es facilitar una mezcla constante. Unificas el yo con el entorno, usando esa energía primordial que los textos llaman Hunyuan Chi. Y aquí, fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante para quien nos hizo la pregunta. A ver, cuenta. Porque aquí entra la distinción anatómica fundamental. Para proteger al practicante en este primer nivel, este intercambio inicial no ocurre en las profundidades del tuétano o de los huesos. Ah, Se circunscribe a la superficie del cuerpo.
a lo que los manuales clásicos llaman la red de membranas. O sea que la red de membranas actúa como una frontera porosa y segura. Eso es. Entonces, la primera conclusión directa para la persona que nos consulta es que el nivel 1 no busca ni por asomo esa penetración profunda de la respiración de los huesos. Absolutamente no. Ese recorrido profundo anatómico está reservado para etapas posteriores. Claro, los siguientes niveles. El Wu Yuan Yuan, para los órganos internos. Entendido. O sea, pretender llegar a la médula ósea en el primer nivel es como aplicar un mapa antiguo a un territorio nuevo. Muy buena analogía, sí. El objetivo aquí es flexibilizar esa capa superficial. Vale, pero entonces, sabiendo que nos quedamos en la superficie, la gran pregunta práctica es, ¿qué debe ocurrir exactamente en la mente al empujar, tirar, abrir, cerrar? Si no visualizo cómo el aire atraviesa minuciosamente la piel, la grasa y choca con el hueso, ¿cómo lo hago? A ver, los manuales del tomo 4, que profundizan en el papel de la conciencia, el Yi-Si, establecen una regla de oro, un axioma inquebrantable. Cuando la idea se mueve, el chi se mueve. La mente es el comandante. Absoluto. Al ejecutar un empuje o una apertura en estas secciones, la instrucción es que la mente se proyecte al horizonte, al vacío infinito. Vale. Y al tirar o cerrar, la directriz es pensar en el interior del cuerpo. Y aquí quiero detenernos, porque en la respiración de los poros que nos comentaban, había una especie de película mental, un viaje secuencial donde ves la energía cruzando barreras. Pero, Pero en el Cinen Chikón, no. exacto, las fuentes son tajantes. Dicen explícitamente que no se debe pensar en el recorrido de la energía. Se prohíbe imaginar el viaje, efectivamente. Es un cambio de paradigma enorme. O sea, es una intención pura. Universo y luego cuerpo. Como darle a un interruptor. Esa inmediatez es vital. Imaginar a la energía viajando paso a paso. En realidad, ralentiza y estanca este sistema. Si piensas en el infinito, la energía va al infinito. Si piensas en el cuerpo, la energía entra instantáneamente. No hay que construir un mapa mental del trayecto. Vale, me queda claro lo del interruptor mental. Pero, para que esto no se quede en una fantasía abstracta, revisando la mecánica de los movimientos, ¿hay un truco físico? Sí, los maestros antiguos lo guardaban con mucho recelo, de hecho. Un matiz que altera por completo la ejecución de empujar y tirar. Porque, a ver, no estamos hablando de extender el brazo recto como si fuera el pistón de una locomotora, ¿verdad? En absoluto. Si lo haces rígido, la red de membranas no se activa. Los manuales detallan que hay que incorporar una sutileza en las palmas y las muñecas. ¿Cómo es exactamente? Al empujar hacia adelante, la palma de la mano presiona ligeramente hacia abajo y se abomba hacia afuera. Se genera una leve tensión como un arco. Ajá. Y al llegar al límite, la palma se retrae muy suavemente. Y lo más crucial, al tirar, que es el momento exacto donde la mente debe volver al cuerpo. La palma se relaja y se retrae hacia adentro. Formando un pequeño óvalo, ¿no? Exacto, un círculo u óvalo de recepción. Fíjate, es fascinante. Las manos no son herramientas mecánicas. Parece que respiran con el movimiento. Se abomban buscando el infinito y se relajan cediendo al volver al interior. Y este juego rítmico de tensión y relajación actúa como una bomba física real, Una bomba de succión. salto mental instantáneo. Entonces, cuando tú piensas en el interior del cuerpo, ese leve movimiento de retracción de la palma está atrayendo físicamente el Hun Yuan Chi del interno hacia tu red de membranas. El ritmo físico materializa la intención mental. Es brillante. Vale, pues teniendo clara la bomba física y la inmediatez mental, pasemos al destino. La consulta nos decía que el objetivo final en sus ejercicios era llevar la energía al Dantian bajo el ombligo. En el nivel 1 de Cine Qigong, al pensar en el cuerpo, ¿la energía va a ese Dantian o va a otro lado? Pues hay que diferenciar dos momentos distintos en la práctica. Durante el movimiento rítmico continuo de empujar y tirar, la mente abarca el volumen interior del cuerpo de forma global. O sea, a toda la red de membranas. Exacto, sin concentrarse en un punto específico. Pero, al finalizar ciertas secuencias de recolección, ahí sí que el destino se vuelve extremadamente localizado. Claro, un ejemplo clarísimo en los textos es cuando se elevan las manos por encima de la cabeza. El movimiento de Wan Ding. Volcar el ki por la coronilla. Eso es. Ahí las descripciones cambian totalmente el enfoque. Te piden visualizar el ki como una columna inmensa que entra por el Bai Hui.
lo alto de la cabeza. Sí, y atraviesa el cuerpo entero hasta salir por los pies, por los puntos Yongquan. Efectivamente, ahí la intención ya no es global, es un torrente central. Y después de eso, el cuerpo entra en acción para asentar la energía. Con los puntos de presión, ¿verdad? Eso es. Los manuales dictan presionar el ombligo con los dedos medios y acto seguido rodear la cintura para presionar el punto Mingmen en la espalda. Y a ver, pregunto, ¿por qué presionar la espalda si el objetivo clásico suele ser el dantien bajo el ombligo? Porque el dantien inferior no es un punto plano en la barriga. Es una esfera tridimensional en el centro del vientre. Ah, vale. Al presionar el ombligo por delante y el Mingmen por detrás, estás guiando toda esa energía recolectada directamente hacia el centro exacto de esa esfera. Ahí es donde el Junyon Chi externo se mezcla con tu Ki interno. Entendido. Y fíjate que las fuentes no se quedan solo en el abdomen. En la segunda sección el proceso se eleva. Las manos van a presionar el punto Yintan en el entrecejo. Sí, para nutrir el Dantien superior, que está asociado a la claridad mental. O sea que el resultado práctico de todo esto, la mente al infinito, el bombeo de las palmas, los puntos de presión, todo esto acaba gestando un campo de ki espesísimo, ¿no? Un aura tangible, literalmente. Lo cual nos lleva a una reflexión un poco más profunda que los manuales abordan con mucho detenimiento en el tomo 1. Una dualidad sobre el entrenamiento y el cultivo. Ojo a esto porque es vital. Son las dos caras de la misma moneda. Sí, ¿cómo definen las fuentes esta diferencia? A simple vista parece solo una distinción semántica. Para nada, es semántica. Es la alquimia del proceso. El entrenamiento es todo acto de abrir, liberar la mente, empujar. Es la fase activa, el esfuerzo. Vale. Y la acción de cerrar, de tirar hacia atrás, de acatar la orden de pensar en el cuerpo. Es el reverso. Pero el cultivo propiamente dicho, el momento de la verdadera transformación, no está en el movimiento, ¿Dónde está entonces? en la pausa. La pausa no como interrupción, sino como el clímax. Precisamente. En el Yin en Qigong, ese instante de quietud que sigue a la recolección, después de haber vuelto al cuerpo, es el instante del cultivo. Es cuando el chi se unifica y se asimila. O sea que, para la persona que nos hizo la consulta, volver al cuerpo no es solo un paso de una coreografía. Es proveer el espacio, mediante la quietud, para que la energía penetre y se asimile, sin tener que ir arrastrándola hueso por hueso. Hay una analogía natural muy buena para esto. El entrenamiento es como acarrear agua del río a un terreno seco. Es esfuerzo. Ajá. El cultivo es la pausa necesaria para que esa agua impregne la tierra. Si no te detienes, si no anclas la mente, el agua resbala y se evapora. Has hecho el trabajo, pero no has nutrido la tierra. Qué buena imagen. Bueno, llegados a este punto, creo que tenemos un panorama súper completo para responder a la duda inicial. Yo creo que sí. Aunque el propósito de intercambiar energía comparte raíces con la respiración de los poros, la metodología de este primer nivel es totalmente distinta. Radicalmente distinta. Ni penetración anatómica profunda en los huesos, ni mapas mentales. El terreno de juego es la superficie, la red de membranas. Y con una conexión mental pura e instantánea, acompañada de ese bombeo expansivo y delicado de las palmas. Todo muy elegante. Es un mecanismo de una elegancia extraordinaria, que se basa en que donde va la conciencia libre de resistencias, la energía florece. Y esto, fíjate, explorando las implicaciones últimas de esta premisa, si nos vamos al segundo volumen de los manuales, hay un concepto fascinante, casi provocador, sobre este intercambio de energía. Sí, los manuales albergan ideas que desafían un poco nuestra comprensión biológica normal. Exacto. Postulan que, si este mecanismo de intercambio se perfecciona a un nivel extremo, el ser humano podría llegar a sostener sus funciones vitales básicas casi exclusivamente absorbiendo este Junyon Chi del universo. Es un salto conceptual gigante. Estamos hablando de complementar o incluso sustituir drásticamente la nutrición física tradicional. Comer alimentos, vaya. Sí. Los textos lo documentan como el fenómeno del Bigu, el ayuno de Qigong. Casos donde la persona mantiene su vida funcional, pero apenas consume materia sólida o líquida. Se alimentan fundamentalmente de esta expansión y retorno de la energía. Es increíble, porque te invita a plantearte si el simple hecho de expandir la mente al universo y devolverla al cuerpo puede literalmente alimentar la fisiología. ¿Cuáles son los verdaderos límites de la biología humana? Exacto.
¿Qué pasa cuando la biología se guía por una conciencia sin fronteras mecánicas? Es una reflexión espectacular para dejarla resonando. Y bueno, agradecemos enormemente el tiempo de nuestra audiencia durante todo este escrutinio, y sobre todo el rigor de la consulta que nos ha permitido adentrarnos tanto en las fuentes. Ha sido un análisis muy gratificante. Sin duda, esperamos que este desglose haya arrojado luz sobre la práctica y la teoría. Mantened siempre la curiosidad despierta. Hasta el próximo análisis profundo.